Contento de estar nuevamente con ustedes y voy a ir directamente al tema presentando una pregunta que quizás algunos pueden hacerse, quizás no. Diríamos, ¿está realmente Jesús viniendo a la tierra? Después de todos estos años y todas estas cosas, ¿podemos todavía seguir predicando de que la segunda venida es inminente? Permítame ponerte un poquito en contexto esto. Estuve leyendo la historia de el pastor Marvin Moore, autor de varios libros, y él cuenta que cuando su mamá tenía 10 años, la mamá de pastor Moore, que es una persona mayor hoy en día, su mamá hizo la declaración, hizo el comentario a su mamá, es decir, la abuela del pastor Moore, y ella le dijo, una niña de 10 años, dice, cuando yo crezca y me case, y la madre, abuela, le dijo, oh, honey, mira, tú nunca te vas a casar, Jesús va a venir antes que eso sea. Este incidente sucedió en el año 1915. 1915 fue el año en que Elena de White falleció. Estamos hablando de 105 años atrás. Los pioneros adventistas, aquellos que vinieron del Gran Chasco, y recordamos la fecha, el Gran Chasco sucedió allí en 1844. Muchos de ellos esperaban de que Jesús realmente vendría para 1860, o sea, unos 15 años más adelante. Realmente tendrían que haber estirado mucho su imaginación para ver de que realmente la venida pudiera posponerse todavía para los 1900 y ya estamos en los 2000. Hace ya unos 176 años que han pasado desde el chasco y todavía aquí estamos nosotros esperando. Por lo tanto, vale la pregunta, ¿está realmente Jesús viniendo? El movimiento adventista, la iglesia adventista a la cual tú y yo pertenecemos, fue construida, fue edificada precisamente en esa premisa. Y ahí es que nos llamamos adventistas. Era el grupo que esperaba de que Jesús viniera. Hemos hablado detalles del proceso histórico. Eventualmente, cuando escogieron el nombre, ese fue una de las cosas primordiales que tenía. De tal manera de que desde el mismo comienzo hemos creído de que Dios había levantado a este pueblo, lo había llamado para el propósito específico de advertir al mundo de su pronta venida. Nosotros nos llamamos la iglesia remanente, en la iglesia de los últimos días en la tierra. Cuando miramos el espíritu de profecía, Elena de White nos identifica como el movimiento, lo identifica con la persona de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, la misión primaria que él tenía era de preparar al mundo para la primera venida de Jesús. Al llamarnos nosotros Juan el Bautista, la misión primaria es preparar al mundo para la segunda venida de Jesús. Sin embargo, pudiéramos preguntarnos, ¿por cuánto tiempo más podemos nosotros ser llamados Juan el Bautista, preparando el camino para la venida de Jesús? ¿Cuánto tiempo tenemos que estar nosotros advirtiendo al mundo de algo que nuestros antepasados pensó que sucedería hace más de un siglo atrás? ¿Cuánto tiempo podemos nosotros todavía seguir creyendo de que somos la iglesia remanente cuando realmente pareciera de que nos estamos volviendo simplemente como cualquier cosa menos eso? Y vuelve la pregunta, ¿está realmente Jesús viniendo? Miremos un poquito el contexto de los pioneros. Las señales de los tiempos persuadieron a los pioneros, los primeros que estaban en nuestra iglesia,
allá a mediados del siglo XIX, 1844, de que realmente Jesús venía. Ahora, pensemos un poquito en la marcha del tiempo. 1833. Aquellos estudiosos de profecía, si tú no conoces, estoy seguro de que en los temas que se están dando, que se han dado, puedes preguntar, está allí, se puede estar analizando esto. En 1833 se conoce como la gran lluvia de estrellas, una de las profecías que en la Biblia estaba. Eso era 12 años atrás de 1844. De tal manera de que todavía han pasado mucho tiempo de eso. El día oscuro, que sucedió en el año 1789, está más de 200 años atrás. El terremoto de Lisboa, todos son datos que predicen el momento de que comenzaría el tiempo del fin y demás, que sucedió en 1755. Eso hace más de 280 años. De tal manera que estas señales que estaban la última unos 12 años atrás o un poco más atrás, ellos realmente encendieron el ánimo a los pioneros, de tal manera que decían, tenemos que predicar el evangelio del advenimiento de Jesús a todo el mundo, porque Jesús va a venir. Las señales lo confirmaban. Sin embargo, como dije, 176 años todavía después, y todavía estamos esperando. De tal manera que esas señales que encendieron, propulsaron a los pioneros, parecieran hoy simplemente reliquias en un museo de antigüedades por lo viejo que es. Y vuelvo a preguntar la pregunta, ¿está realmente Jesús viniendo? Bueno, permítame rápidamente adelantarme un poquito, no vaya a ser que alguno esté pensando de que voy por otra ruta. La respuesta que doy es que sí, que Jesús está viniendo. No solamente un sí enfático, sino 1000 veces sí de que Jesús está viniendo. Precisamente la misma demora que estamos presentando, la posible demora de que causa tanta preocupación en muchos, es precisamente una de las mejores señales de que su venida está cerca. A ver si tenemos algún voluntario que quiera leernos allí en San Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24, versículos del 48 hasta el 50. A ver si algún voluntario nos lo quiere leer. Which is it, 40 what? 48 to 50. Ok, 48-50. Pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y empezara a herir a sus consiervos y a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Muchas gracias. Notemos aquí un detalle. ¿Quién es el que dice que el Señor se demora? Según lo que se acabó de leer. Siervo malo. Repita, hermana. Siervo malo. El siervo malo. Tenemos que empezar por eso ahí. Así que yo desafío a todos los que están aquí, desafío a si alguno escucha este tema después, de que si tú dices que el Señor se tarda en venir, tú eres parte del siervo malo, porque es el siervo malo que hace eso. Y porque piensa que el Señor se tarda en venir, es aquel que empieza a hacer todas estas malas cosas. De tal manera de que la supuesta demora de la venida de Jesús, pudiéramos decir de que es la mayor señal de que Jesús está cerca, porque notemos que dice allí de que cuando está haciendo eso, en el momento que menos espera, el Señor viene. Mis amados, es fácil poder señalar al pasado,
a los pasados 176 años y decir, realmente los pioneros nunca soñaron de que ellos verían el final del siglo. Pero aquí estamos nosotros, pasó otro siglo y estamos a pronto de comenzar el año 21 de este siglo. Es decir, ya una quinta parte de este siglo se ha ido. Estamos a un siglo y 3/4 de aquel entonces. Bueno, realmente no podemos estar arguyendo esto con lógica. Solamente podemos señalar a las escrituras y decir, como dice la escritura, de que esto terminará, Jesús vendrá cuando menos nosotros lo esperamos. Y puedo mencionarte de que nos sentimos grandemente preocupados porque pudiéramos decir que creemos que no tenemos otros 25 años sobre esta tierra o que no tenemos 10 años. Pero esa no es nuestra manera de pensar, ni es lo que Jesús dijo, ni lo que el Espíritu de Profecía dice. El Espíritu de Profecía dice que tenemos que estar listos cada día, no estar poniendo fecha, porque en el momento que menos pensemos nosotros, Jesús vendrá. Y mis amados, esto es fe, no es lógica. La matemática es lógica. Tú puedes empezar a sacar cálculos, tú puedes sacar fórmulas matemáticas, tú puedes buscar eventos y poner tabla de años, etcétera. Pero eso es lógico. Pero aquí tenemos que nosotros andar con fe. Indiscutiblemente, la fe nos informa de ciertas señales. No el terremoto de Lisboa, no el día oscuro de la caída de las estrellas. Esas son señales, esas pasaron ya un tiempo atrás. Sin embargo, podemos ver de señales que están sucediendo ahora. Permítame mencionar 2 o 3 brevemente. No voy a hacer un estudio profundo, no voy a entrar en mucho detalle, pero vemos el aumento del prestigio del papado. El Papa Francisco ha estado específicamente hablando y empujando para que Joe Biden pueda ser el presidente de Estados Unidos. Ha salido en las noticias, ahí está. De tal manera que cuando vemos eso, hasta los predecesores de él han estado allí en medio de todo eso. Para recordar un poquito lo que sucede aquí en Estados Unidos, donde estaba Elena de White y comenzó el movimiento adventista y se escribió parte de sus escritos, ya escribió parte en Australia cuando estuvo allá, parte en Europa también, pero ahora aquí notemos que empezando la década de 1950, estamos hablando unos 70 años atrás, el presidente de Estados Unidos en aquel entonces, Harry Truman, propuso enviar un embajador al Vaticano. Y las protestas de los protestantes norteamericanos se hicieron tan altas que rápidamente el presidente quitó la propuesta y no lo dijo nada más. Pero fue el 1983. Esto para muchos dice, pastor, usted está leyendo historia antigua, sí, para ver cómo las cosas van sucediendo. 1983. En ese entonces era el presidente Reagan. Él puso allí el embajador en el Vaticano a través del Senado y apenas los protestantes norteamericanos protestaron. Prácticamente casi solos, los únicos más que protestaron fuimos nosotros los adventistas. Sin embargo, aquí vemos de que esto sigue aquí adelante y vemos lo que hay. La famosa Unión Soviética finalmente cayó cuando el Papa Juan Pablo II, polaco, se unió con Reagan en esa alianza santa, como se le llamó por los medios de noticias, y finalmente terminó la Unión Soviética como se conocía. Y así podemos estar hablando de muchas más cosas que han estado sucediendo.
de tal manera de que no es necesariamente hoy en día un de los puntos de enseñanza que tenemos los adventistas, sino de que ya los medios noticiosos a través de los años han estado presentando el impacto que el Papa tiene. Otra cosa que uno está mencionando es el aumento del espiritualismo. El espiritualismo ha estado creciendo cada vez más. Lo vemos en películas, lo vemos en programas de televisión, lo vemos y Satanás ha estado creando un panorama para que acondicionar la mente del ciudadano corriente de la existencia de seres extraterrestres, de ángeles, de cosas así, de una forma distorsionada, por supuesto. 1969, en la prestigiosa encuestadora norteamericana Gallup, el Gallup Poll, reportó de que 1 en 5 norteamericanos creía en la reencarnación. Hoy en día, la nueva era ha popularizado el misticismo oriental y esto es muchísimo más hoy en día que tiene. Otra de las señales que pudiéramos estar mirando es de que, así como los adventistas habíamos dicho, basado en la escritura de White, el aumento del espiritualismo, el aumento del poder del Vaticano, también vemos de que el protestantismo apóstata, como se llama la escritura de profecía, ha estado creciendo, ha estado haciendo allí en nuestros días cada vez más. Encontramos de que nosotros los adventistas hemos predicho de que esa separación entre la iglesia y el Estado llegaría un momento en que terminaría. Apocalipsis menciona muy bien de que se formaría esta imagen, Apocalipsis 3 y muchos otros capítulos que hablan de eso. No estamos tomando esto, simplemente mencionando aquí brevemente. Encontramos de que se uniría la iglesia y el Estado y se volvería a formar lo que había en tiempos del Imperio Romano y aún después con la Roma papal. Bueno, realmente muchos 20, 30, 50 años atrás decían, estos adventistas están locos, esto no va a pasar. Sin embargo, cada vez más vemos que esto es así, donde están tratando de que la iglesia finalmente pueda imponer las cosas religiosas en la población. Permítame aclarar esto aquí. Una de las cosas que se oye muchas veces es la oración en las escuelas o cosas por el estilo. Y muchos dirían, pero ¿por qué de malo tiene que los estudiantes oren en la escuela? No tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es de que el gobierno sea el que esté imponiendo eso para hacerlo. Porque cuando impone eso, después puede imponer otra religión, puede imponer otra oración que a ti a mí nos desagrada. Por lo tanto, si bien es cierto que nosotros abogamos por el derecho de que cada persona libremente tener su relación con Dios y de orar, estamos en contra de que el gobierno esté imponiendo eso en la escuela o en otras instituciones públicas que hay. Notemos aquí de que estoy seguro de que muchos recuerdan al famoso presidente norteamericano John F. Kennedy, el primer presidente norteamericano católico. Si finalmente Joe Biden llega a la presidencia, parece que va ahí, pero no vamos a entrar en eso, está bien contioso, peleando mucho ese aspecto. Si él llegara a ser presidente, sería el segundo presidente norteamericano en entrar en la Casa Blanca. Pero para Kennedy, en el año 1960, estamos hablando de 60 años atrás, él tuvo que prometer, fue forzado por los cristianos protestantes de que él iba a apoyar la separación de la iglesia y el Estado y que él no iba a estar gobernando según los dictados
de la Iglesia Católica, sino de que estaría gobernando según la Constitución de Estados Unidos. De tal manera de que el grupo religioso prominente protestante en Estados Unidos tiene claro de que quieren desbaratar esta idea de la separación de la iglesia con el Estado. Y así pudiéramos estar mencionando estas cosas, donde vemos de que están viendo cómo se va fomentando cada vez más el escenario para que se cumpla los eventos que el Espíritu de Profecía mencionaron. Hace años atrás, hace 35 años atrás, el que era el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, él estuvo escribiendo en una decisión de la Corte Suprema donde dice que la separación entre la iglesia y el Estado es una metáfora basada en una mala historia, una metáfora que ha probado ser inútil como una guía en estar juzgando. Debiera ser francamente y explícitamente abandonada. De eso estamos hablando de 35 años atrás. De tal manera de que a veces no nos damos cuenta, pero las cosas están pasando. De tal manera de que estas tres grandes predicciones que vemos en la Biblia, y Ellen White comentó mucho acerca de los eventos finales. Eventos que los adventistas hemos estado predicando por más de 150 años, más de 170 años, 176 años. De tal manera de que vemos el aumento del poder del Vaticano, vemos cómo está el aumento del espiritualismo en nuestra sociedad, donde se ve por todos lados el espiritualismo aceptado por todo, es ya algo muy corriente en la población. Vemos cómo el grupo cristiano protestante de este país está teniendo eso. Todo eso va mencionándose ahí, de tal manera de que no es para nosotros el momento de decir mi Señor se tarda en venir. De tal manera de que debiéramos nosotros seguir enfatizando de que somos la iglesia remanente después de todo. Somos los representantes de Juan el Bautista que preparó el camino para la venida de Jesús. Que tenemos el mensaje de Elías, como Malaquías menciona. Esto no es simplemente ideas de la imaginación de Ellen White, son realidades que tenemos. Por lo tanto, tenemos que ver de que realmente estamos aquí para ver de que realmente Dios está controlando los eventos y va moviéndose según Él tiene predeterminado. Según Dios va haciendo, vamos viendo. Y recuerden que dice que el siervo que malo que estuvo haciendo, destruyendo y demás, dice que en el momento que menos piensa, el Señor vendría. De tal manera que nosotros podemos estar seguros de que en el momento que menos pensamos, nosotros podemos estar mirando de que el Señor viene. El día está cercano, en un futuro muy cercano, cuando Dios va a tomar cuidado de su iglesia y le va a dar un mayor poder de lo que hemos visto anteriormente. Pronto veremos este mensaje explotar. Encontramos de que aquí, mientras nosotros nos reuníamos en la iglesia que rentábamos, solamente escuchaba el culto los que tenemos y esperamos algún momento de que podamos tener local eventualmente para reunirnos, no vernos así solamente por una camarita en nuestros dispositivos electrónicos. Pero tenemos personas conectadas aquí de Colombia, de otras partes, de tal manera de que aunque estemos finalmente congregados en algún lugar, en algún momento del año que viene, si Dios permite eso, tenemos que seguir de esta manera porque Dios ha permitido esto para que el evangelio pueda ser presentado
de muchas más maneras, de muchas más formas, y se sigue utilizando para que muchos más puedan estar. De tal manera que tenemos que estar orando encima de todo para que Dios pueda realmente capacitarnos, pueda darnos el poder, porque nuestra gran necesidad es de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros con el poder de la Biblia tardía, para que pueda limpiarnos de pecado, para que pueda trabajar en nosotros, para poder terminar la obra que el Señor tiene para nosotros. Indiscutiblemente de que cuando vemos la condición de la iglesia, podemos decir de que muchos están, por así decirlo, dormidos. Bueno, eso es lo que la parábola de las 10 vírgenes presenta. ¿Cuántas de las vírgenes se durmieron? 5. No, Todas. todas se durmieron. Pero la hermana Rita está correcta de que 5, aunque estaban dormidas, estaban preparadas. Yo quiero desafiarte a ti esta noche de que si acaso tú estás dormido o estás dormida, de que tú seas de las que están preparadas con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios va a estar contestando las oraciones, especialmente Él va a estar contestando la oración de que nosotros podamos estar listos para su venida. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros, en medio de esta pandemia, orando por personas que sufren, enfermas, etcétera, etcétera, oramos y decimos, Señor Jesús, es hora ya, puede que yo no esté listo, pero deseo estar listo, por lo tanto, hazme que esté listo, por favor, ven ahora. Yo creo que todos pudiéramos unirnos a esa oración, repito aquí, de que Dios estaría respondiendo a esta oración. Señor Jesús, es el tiempo ya. Puede que yo ahora no esté listo, pero yo deseo estar listo. Por lo tanto, hazme que yo esté listo. Por favor, ven ahora. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu oración para que cuando se pregunte, ¿está realmente Jesús viniendo? Que nosotros podamos decir sí 1 y 1000 veces. Que Dios te bendiga.